Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a realizar la parte 2 del colgante de mariposas, de 3 mariposas de diferentes tamaños. Vamos a hacer la mariposa más grande. Comenzamos haciendo el anillo mágico. Y para la mariposa grande vamos a hacer, una vez tenemos el anillo, levantamos 5 cadenas y un punto alto cuádruple. Vamos a hacer 4 lazadas, ingresamos al anillo y vamos sacando de 2 en 2. Ahora vamos a hacer 5 cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5. Ingresamos en la base. Voy a mostrar bien. Hicimos las 5 cadenitas acá. Ingresamos y hacemos punto enano o punto deslizado. Y continuamos haciendo 1, 2, 3, 4 lazadas, ingresamos al anillo, vamos sacando de 2 en 2. Nuevamente 3, 4 lazadas, vamos sacando de 2 en 2 y ahora 5 cadenitas. En el anillo mágico ingresamos punto enano o punto deslizado y así nos quedó el ala de la mariposa grande. Bien, ahora vamos a hacer 4 cadenas, un punto alto triple, 1, 2, 3, ingresamos al anillo, vamos sacando de 2 en 2. 1, 2, 3, ingresamos al anillo, nuevamente vamos sacando de 2 en 2 y hacemos 4 cadenas, ingresamos al anillo y hacemos punto enano o punto deslizado y ahí terminamos un lado de la mariposa con el ala grande y el ala más chiquita. Y ahora trabajamos en espejo como hicimos con la mariposa del video anterior. Entonces vamos a hacer 4 cadenas, 3 un punto alto triple, 3 lazadas, sacamos de 2 en 2, uno, 2, 3, ingresamos al anillo, sacamos de 2 en 2, y 4 cadenas, ingresamos al anillo y tenemos otra alita chiquita. Y ahora en espejo vamos a hacer el ala más grande. Hacemos 5 cadenas, cuatro lazadas, 1, 2, 3, 4, ingresamos al anillo, vamos sacando de 2 en 2, nuevamente 1, 2, 3, 4 lazadas, ingresamos al anillo, vamos sacando de 2 en 2
Y ahora vamos a hacer esta puntita. Entonces hacemos 5 cadenas, 2, 3, 4, 5. Acá, esta es la base, tomamos estas 2 hebritas así y hacemos punto deslizado. Y nos falta una vareta más, una vareta cuádruple. Hacemos 1, 2, 3, 4. Vamos sacando, como vimos anteriormente. Y por último 5 cadenas. Y hacemos el anillo, punto deslizado. Vamos ajustando. Acomodamos la mariposa, ajustamos. Y vamos a perder tanto esta hebra como la hebra de atrás del anillo mágico con el cual iniciamos este trabajo. Y ya tenemos lista la mariposa más grande de este colgante de 3 mariposas. Vamos a hacer otra parte igual. Entonces, enfrentamos las partes de atrás, el dorso de cada una. Y con hilo de otro color vamos a unirlas las dos partecitas. Hacemos unas vueltitas. Vamos a hacer unos nuditos acá arriba. Fuerte para que quede firme. Voy a hacer los nuditos. Y ahora cortamos. Y tenemos lista esta mariposa. Bueno, espero les haya gustado. En el próximo tutorial tenemos mariposa chiquitita, la más chiquita, y final del colgante donde vamos a armar y dejarlo totalmente terminado. Nos vemos la próxima. Gracias.